Hola, hola a todos, mi nombre es Larisa Pineda, espero que se encuentren bien al lado de su familia o en cualquier lugar que se encuentren viendo este video. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre temas muy interesantes de macroeconomía que espero les sean de mucha utilidad y les sirva tanto como me ha servido a mí en mi formación. Como primer tema tenemos la economía. Es un término que escuchamos en nuestro diario vivir, pero sin embargo no tomamos el tiempo para analizarlo e ir un poco más allá y conocer un poco más sobre lo que estudia y sobre cómo es su funcionamiento. Entonces siempre nos hacemos la interrogante de qué es la economía. Y hay un concepto que dice que la economía es una ciencia social que estudia las actividades que realiza el ser humano cuando produce, consume, distribuye bienes y servicios que son necesarios para vivir. En pocas palabras, la economía estudia a los seres humanos y las actividades que como seres humanos realizamos, lo que compramos, lo que consumimos, cómo nosotros producimos, porque también producimos por medio de nuestro trabajo, por medio de cualquier cosa que hagamos, producimos. Entonces ahí está la economía, eso es lo que estudia la economía, cómo el ser humano va generando nuevas ideas de producir y cómo va satisfaciendo sus necesidades. ¿Por qué dice que es una ciencia social? Dice que es una ciencia social porque engloba las distintas disciplinas que estudian el origen y el desarrollo de los seres humanos. Como por ejemplo, la economía data no desde ahora, sino que desde mucho tiempo atrás, y con el tiempo va estudiando y va quizás mejorando cada vez más la manera en que tenemos para desarrollarnos como personas, cómo evolucionamos con nuestra forma de el intercambio, por ejemplo, de bienes y servicios. Es ahí donde está la economía y es ahí donde nos va mostrando cada vez cómo es el desarrollo y cómo cada vez el ser humano va mejorando esta capacidad que tenemos para satisfacer las necesidades que son infinitas, porque el ser humano tiene necesidades infinitas y quizás muy pocas formas de satisfacerlas, pero eso es lo que estudia la economía, la manera en que los seres humanos tenemos la capacidad de con poco satisfacer mucho. La economía es un tema muy extenso, que quizás pueden pasar horas y horas y quizás mi conocimiento no llegue a tanto, pero la economía tiene diferentes ramas, las cuales podemos hablar. La microeconomía, que la microeconomía es la que estudia los entes económicos y los comportamientos de los mismos, de los cuales podemos mencionar individuos, familias, empresas, y cómo es que estos se relacionan en el mercado. Como por ejemplo, una persona en particular ya puede ser mercado porque produce algo, va al mercado, ya produce un producto, ya lo vende, ya ese producto lo compra alguien más para satisfacer su necesidad. Eso es lo que estudia la microeconomía, ese proceso que se da desde que la persona produce o vende y ahí el ciclo que lleva. Y es ahí donde vemos que la economía, la microeconomía, todos siempre van a estudiar al ser humano y el comportamiento que éste tiene con los demás. Cabe mencionar que el objetivo principal de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos y cómo es que el ser humano satisface necesidades con tan poco, porque hay escasez de recursos y infinidad de necesidades. Podemos decir que tenemos la necesidad de viajar, pero muchas veces no tenemos recursos para hacerlo. Entonces, ahí está la economía y cada vez la economía va buscando maneras de cómo mejorar esto o cómo mejorar que aquellos que tienen pocas posibilidades de sobrevivir o
o cómo es que sobreviven con sus pocas posibilidades. Ese es el objetivo principal de la economía. Para continuar con nuestros temas, vamos con el tema número 2, que es la macroeconomía. Dice que la macroeconomía estudia toda la conducta de la economía. Por ello, podemos definir que la macroeconomía busca establecer criterios y recomendaciones para que las políticas fiscales y monetarias tengan efectos positivos en la economía, mejorando su funcionamiento. ¿A qué se refiere esto? Que la macroeconomía siempre va a buscar la manera de que los efectos de las políticas no afecten la economía, que el impacto no sea tan duro y la economía siga a su curso o igual o incluso mejor del que ya tiene. Por eso es importante establecer qué significan las políticas. Por ejemplo, la política fiscal es la que controla el desempleo, la inflación, así como también administra los gastos públicos e ingresos del Estado. Podríamos decir que todo el presupuesto del Estado, la política fiscal es la encargada de velar por él, controlar que esto sea invertido en lo que tiene que invertirse, para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, porque ya sabemos que en la economía un día podemos ir en expansión y estar arriba, y ahí estar en recesión y caer en una depresión. Por eso es tan importante que la macroeconomía intervenga en esto, en las políticas, porque la política fiscal, como bien decía antes, es la encargada de fiscalizar y amortiguar que los efectos negativos no impacten tanto en la economía. La política monetaria se define como un conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero que se encuentra en el mercado. Podemos decir que la política monetaria es la balanza, se encuentra en una balanza. Es la que se encarga de que... Vamos a continuar con nuestros temas. Tema número 3, sistemas económicos. Los sistemas económicos son conjunto de actividades e interacciones que determinan la forma en que se organiza la actividad económica de la sociedad. Por así decirlo, son las reglas que sigue la sociedad en determinada comunidad o país, por decirlo así. En base a eso se basa la economía en el país. Por ejemplo, existen diferentes sistemas económicos, de los cuales podemos mencionar el sistema económico tradicional, el sistema económico dirigido, el sistema económico de mercado, el sistema económico mixto. El sistema económico tradicional, su característica principal es que está basado en la familia o en la comunidad. La producción y el consumo, todo eso se basa a base de costumbres y tradiciones. Todo lo que ahí data es de tiempo atrás, nada ha cambiado. Su economía es basada en lo que ellos creen, en lo que fue escrito hace tiempo. No hay nada nuevo ahí. Y esa es su característica principal, que están basadas en las tradiciones, en lo que ha pasado desde tiempo y seguirá pasando hasta que dejen de existir. El segundo es el sistema económico dirigido. La característica de este sistema es que las decisiones en base a producción de bienes y servicios está dirigido por el Estado o por un conjunto de trabajadores. La mayor parte de estas organizaciones, las decisiones las toma el Estado. También es conocido como el sistema económico de mando, ya que es el Estado el único que tiene la autoridad de delegar, por decirlo así, las actividades económicas que en él se realizan. Luego está el sistema económico de mercado. Las actividades que ahí se realizan, como bien lo dice su nombre, es el mercado el que toma las decisiones en base a producción de los bienes y servicios, en base al juego de la oferta y la demanda, ya que como sabemos el mercado está basado en qué tan grande sea la demanda y la oferta que en él existen. Y por último, existe el sistema económico mixto.
Este sistema económico está conformado por la unión de dos sistemas, que es el sistema de mercado y el sistema dirigido, ya que en este sistema el Estado toma parte de las decisiones, pero también es el mercado el que decide también determinadas decisiones. Para continuar con nuestros temas, vamos a seguir con el tema número 4, que son las variables económicas, y su primer variable son los sectores económicos. Las variables económicas son todas aquellas que nos ayudan a conocer cómo se encuentra integrada y cómo se desarrollan las actividades económicas de un país. En las variables económicas se dividen en sectores: sector económico y sector social. El sector económico se encuentra comprendido por el sector primario y el sector secundario y el sector terciario. El sector primario comprende todas las actividades relacionadas con la tierra. Podemos mencionar la agricultura, la pesca, la ganadería, entre otras. Todo lo que tenga que relación con la tierra se encuentran integrados en el sector primario. En el sector secundario comprende todas las actividades relacionadas con la transformación de materias. Podemos relacionar la artesanía, la industria y la creación de fuentes de energía. En el sector terciario está comprendido por todas las actividades que tengan que ver con servicios, ejemplo, la salud, la educación, entre otros. Todo aquello que tenga que ver con brindar algún servicio a la sociedad se encuentra comprendido en el sector terciario. Los sectores sociales están comprendidos por el sector público, el sector privado y el sector externo. El sector público encontramos todas las organizaciones que comprende el Estado. Por eso es público, porque son organizaciones que están, provienen del Estado, por eso que son llamadas públicas. El sector privado está comprendido por las organizaciones privadas, como empresas que son individuales y que el Estado no puede intervenir en ellas. Y el sector externo son todas aquellas organizaciones que se encuentran de orden internacional, como por ejemplo las embajadas, empresas privadas extranjeras. Todo eso se encuentra comprendido en el sector externo. Continuando con las variables económicas, con el tema de mi número 5, es el ingreso del país. El ingreso del país tiene como finalidad descubrir el tipo de actividades económicas que realiza el país y cómo éstas van evolucionando con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que los indicadores de los cuales se conocen los sistemas económicos de los países van encaminados en competencias a nivel mundial. Esto quiere decir que, como ya dije anteriormente, se relaciona en cómo van evolucionando, si van aumentando, por decir así, sus actividades económicas o esas actividades disminuyen. Todo esto va basado a nivel mundial, son comparados con otros países y muchas veces es ahí donde se da cuenta que si su economía está bien o está mal. Para continuar con el tema de los ingresos de un país, vamos a hablar del tema número 6, estructura de los ingresos de un país. Esta estructura se encuentra conformada por el ingreso nacional, el ahorro, la inversión, el consumo, la tasa de interés y, por qué no decirlo, hasta el gasto. El ingreso nacional se encuentra comprendido por todas aquellas remuneraciones que perciben cada una de las actividades realizadas, es decir, la suma de los salarios, más las ganancias, más los intereses, más la renta. La suma de todos estos servicios hace el ingreso nacional. El ahorro. El ahorro es la parte del ingreso que no se consume ni se gasta. Consiste en que representa un dinero que, habiendo sido pagado como un ingreso, se decide no gastarlo, aún habiendo que gastarlo. Entonces, por decirlo así, es como el guardadito que tenemos para emergencias o cosas así. El consumo es el gasto total de una economía en bienes y servicios que son dentro de un periodo específico. Es decir, son todos aquellos gastos que realizamos
en determinado tiempo, aproximadamente en un año más o menos. La tasa de interés es el monto de dinero que el prestatario paga al prestamista, es decir, es aquel monto de dinero extra que yo le voy a pagar a alguien que me prestó dinero en base al interés que él me dio como requisito, por decirlo así, prestarme el dinero. Entonces, eso es la tasa de interés. Continuando hablando sobre las variables macroeconómicas, vamos a hablar sobre la producción del país. La producción de un país son todas aquellas actividades que se desarrollan dentro de un sistema económico. Trata de la capacidad que tiene un factor económico para transformarse en un bien. La producción de un país ayuda a la macroeconomía a analizar el comportamiento humano en relación con el ingreso y el consumo del mismo. Es decir, la producción de un país ayuda a la macroeconomía para tener un dato más específico sobre los ingresos y el consumo que se tiene del mismo. La producción de un país cuenta con varios ejes, pero sin embargo el más importante es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Son todas aquellas materias primas que produce un país. Por medio del PIB, sabemos que es un valor monetario que tiene todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio. Pero como dato curioso, cosa que yo no sabía, que conocí hasta hace poco, es que por medio del PIB se mide la riqueza de un país, es decir, ayuda a la economía en demostrar, por decirlo así, o diagnosticar si la economía nacional está en crecimiento o si por lo contrario está en caída. Es decir, que el Producto Interno Bruto sí es un eje muy importante de la producción del país, ya que por medio de él se conoce tanto cómo se encuentra el país económicamente hablando, sino también en relación con otros países, si se encuentra a su nivel o al contrario está muy abajo, muy por debajo de los niveles económicos de los otros países. Continuando con el tema de las variables macroeconómicas, vamos a hablar sobre el empleo de un país. Como su nombre lo dice, cuando hablamos de empleo nos referimos a la parte de la población económicamente activa y a la parte de la población económicamente inactiva. Es decir, a la parte de la población que sí cuenta con un trabajo y a la parte de la población que no cuenta con un trabajo formal, por decirlo así. También es interesante aclarar varios términos como lo es el desempleo y el subempleo. El desempleo es aquí donde está representado por la parte de la población que quiere trabajar y que busca un trabajo, pero por alguna u otra razón no puede obtener un trabajo. El subempleo es aquella parte de la población que tampoco cuenta con un trabajo, pero sin embargo opta por así decirlo, por agarrar trabajos que quizás ganan poco o muy poco a comparación de lo que deberían de ganar por lo que hacen, por la actividad que realizan. Continuando con nuestro siguiente tema es el nivel de precios que rigen un país. Cuando hablamos de un nivel de precios, nos referimos a todas las unidades monetarias de una canasta básica de productos que consumimos o utilizamos diariamente, por decirlo así. Mide y refleja en unidades monetarias los precios de los bienes públicos y de los servicios de un país. Cuando hablamos del nivel de precios, es acá donde se hace la comparación del precio que tienen los productos actualmente a comparación de meses anteriores, años anteriores. Esto es un nivel de precios. También hablando en el nivel de precios encontramos el término de dinero y cómo es que el dinero también es utilizado como cualquier mercancía u objeto que generalmente es aceptado como medio de pago. El dinero también facilita el intercambio por ser un bien ligero y fácil de almacenar y de transportar.
Regresando al tema del nivel de los precios, cuando sube cada unidad monetaria, se adquieren menos bienes y servicios, es donde surge la inflación. El término de inflación surge cuando los precios de la canasta básica suben y el nivel de la moneda, por decirlo así, baja. Entonces, la inflación es ahí donde se da la inflación. Por eso es importante que se mantenga una balanza en el nivel de los precios y también en la unidad monetaria, por decirlo así, en, en el valor que tiene el dinero. Cuando se da la deflación es cuando el nivel de los precios baja tanto que el nivel de las unidades monetarias sube. Esa es la deflación. Para terminar con las variables macroeconómicas, vamos a hablar sobre dos temas muy importantes: el ciclo económico de un país y la relación que tiene con el mundo. El ciclo económico de un país son las fluctuaciones aclíticas comerciales que contribuyen a las actividades económicas de un país. Esto nos permite conocer los cambios que se van produciendo durante su transcurso y qué medidas debemos de adoptar y que debemos de tener en cuenta para enfrentar problemas que se nos pueden presentar a futuro. Comprende distintas etapas por las que atraviesa la economía, donde se producen diferentes cambios, de los cuales puedo mencionar la expansión, la recesión, la depresión y la recuperación. La expansión es aquí donde se registra el mayor crecimiento de la actividad económica. Esta llega al auge económico, es decir, al punto más alto del ciclo. Es aquí donde se puede decir se toca el cielo casi. La recesión es cuando toda la actividad económica disminuye. Esto reduce el corto espacio de tiempo, reduce el consumo y aumenta el desempleo. Es acá donde toda la actividad económica decae. La depresión es uno de los puntos más catastróficos que le pueden pasar a un país. Es uno de los puntos más bajos del ciclo económico. Se da cuando la fase de depresión perdura durante mucho más tiempo. La producción y el consumo son mínimos o casi no hay, por decirlo así. La recuperación. La recuperación se da cuando la actividad económica empieza a estabilizarse, aumenta la producción, aumentan los salarios, aumenta el consumo. Para definir el ciclo económico, lo definiré de la siguiente manera. La expansión es cuando la línea va hasta arriba, se toca el auge. La recesión, cuando todo empieza a bajar. La depresión, cuando toda la economía se encuentra por los suelos. Y la recuperación, cuando se empieza a volver a subir los precios, la economía vuelve a tocar su punto más alto. Ese es el ciclo económico de un país. La relación que se tiene con el mundo comprende con estatutos por la economía internacional. Quiere decir que la relación que tenemos con el mundo está basada en el comercio internacional y las finanzas internacionales. En el comercio internacional es el intercambio que tenemos de bienes y productos o servicios entre naciones, con el objeto de satisfacer necesidades que pueden cubrirse inmediatamente. Las finanzas internacionales se centran en un análisis en los aspectos monetarios en las relaciones internacionales y se ocupan con los problemas de desequilibrio y ajuste de la balanza, que pagos, así como de balanza de pagos, así como del mercado de cambio. Quiere decir que la finanza internacional, la relación que tiene un país con otro está basado en el tipo de cambio, en la comparación que existe de una moneda a otra. Esa es la relación que tenemos exterior. Vamos a hablar sobre el tema de tipo de cambio.
Cuando hablamos de tipo de cambio, nos referimos al precio relativo que existe en la moneda de un país y la moneda de otro país. En Guatemala, el tipo de cambio siempre es comparado con el dólar estadounidense. El tipo de cambio también es conocido como tasa de cambio. Existen diferentes tipos de cambio, de los cuales podemos mencionar el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio libre. El tipo de cambio fijo es el sistema estable, una prioridad fija, inamovible, de la moneda de un país respecto a la de otra. Generalmente es el dólar estadounidense. Esto quiere decir que el tipo de cambio siempre será comparado con el dólar estadounidense, no, nunca va a ser con otro país porque es fijo. Como bien lo dice, es inamovible, siempre va a ser con un determinado país. Por el contrario, el tipo de cambio libre o flotante, como también es llamado, es un sistema en el que la relación de la moneda nacional y las extranjeras se determinan por la interacción de la oferta y la demanda de divisas del mercado. Es decir, en este caso es todo lo contrario a lo anterior, se da en base a la oferta y la demanda, para determinar con qué países podemos tener diferentes tipos de cambio. Cabe mencionar que muchas veces no sabemos qué es una divisa. La divisa es la moneda que se utiliza en un país o en alguna religión. En nuestro caso, en Guatemala, es el quetzal. El tipo de cambio en Guatemala es flexible, es dirigido por la banca central, responde a las funciones de la oferta y la demanda y de divisas. Quiere decir que es comparado con el tipo de cambio libre, no tenemos un tipo de cambio fijo. También, si hay una oferta de cambio, si la oferta de cambio es mayor, la oferta de cambio se aprecia. Si es menor, se deprecia. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero este video les sirva de algo. La verdad, es el primer video que grabo y pido disculpas por algunos errores, pero también fue una experiencia muy agradable. También fue como un reto para mí hacer cosas nuevas. Y la verdad, es una experiencia muy bonita la que me deja. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión.